En cuanto al panorama político, vamos a ver qué nos trae este anuario 2025 y lo que se viene, 2024, y lo que se viene para el 2025, de la mano de Aimé Aminahuel, politóloga. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, y a toda la producción de Puntal. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Aimé, decinos un poco cómo está terminando este año político en la República Argentina, ¿no? Inclusive con un costado, llamémoslo, sentimental, porque dicen que Yuyito está en crisis con Milei. Sí. En términos mediáticos podría ser esa una de las grandes efemérides o grandes hechos, ¿no?, del último tiempo. Y por allí, en términos tal vez más políticos, ¿no?, cómo termina Milei este primer año de gestión, ¿no? Exacto. Ese balance que están haciendo en todos los medios nacionales, pero también las consultoras, testeando cómo está viendo la opinión pública este primer año de gobierno. Bueno, primero es ver qué han hecho estos 12 meses Javier Milei, ¿no? Desde cerrar ministerios, un total de 13 ministerios cerrados en la Argentina, algunos desjerarquizados en su función institucional, despidos de más de 30.000 empleados públicos, Claro. y hasta la reducción de un 70% del dinero, del presupuesto, orientado a educación, ciencia, tecnología y salud, ¿no? Uno diría que con ese tipo de medidas tan antipopulares podría llegar a pensar que la imagen del presidente ha venido en picada, si bien no se sostiene en los niveles que habían sido los primeros meses de gobierno. No obstante, la mitad de los argentinos todavía cree que Milei va a conseguir convertir a la Argentina en una potencia mundial. Ah, Esto, por supuesto, se debe a varios factores, ¿no?, vinculados a cómo se construye la opinión pública, pero bueno, es un dato, ¿no? Digo, medidas muy antipopulares durante todo el año y, sin embargo, un importante apoyo social que se ha medido en promedio en la mayoría de las encuestas que han rondado este último tiempo. Y además, un dato me parece político, ¿no?, de este gobierno es que, pese a estar en minoría en el Congreso, en las dos cámaras del Congreso, ha logrado sacar leyes que fueron fundamentales para sostener y constituir un proyecto de gobierno que es el que propone, ¿no?, con una fuerte reducción de las acciones del Estado en varias áreas claves de la Argentina y con una puerta abierta a la privatización, pero también a reformas estructurales, por ejemplo, en el mundo laboral. Entonces, en ese sentido, me parece que ha sido un logro de su gobierno. Alguien me decía a mí construir gobernabilidad. Yo tal vez pongo en duda un poco esa idea de gobernabilidad. Me parece que en gran medida estuvo el peso sobre la ausencia o la falta de una oposición, principalmente por parte de la Unión Cívica Radical, creo yo, cuando uno mira cómo sí, se dieron sí. las votaciones a lo largo del año, ¿no? Pero bueno, ese ha sido sería como un pequeño balance de hitos políticos de este 2024. ¿Y vos creés que Milei va a ganar las elecciones del 2025? Yo creo que si llega el peronismo principalmente desorganizado para el 2025, es muy probable que Javier Milei no haga una mala elección. Cuando uno revisa las elecciones de medio término de los oficialismos a lo largo de los últimos años de la democracia argentina, es muy raro que se haya perdido un oficialismo en una elección de medio término. Y de hecho, si vos me preguntás, llegando con los números de la macro organizados, y con una oposición que no logra capitalizar lo que ha sido costoso en esa macroeconomía. ¿A qué me refiero? Javier Milei llega con números macroeconómicos estabilizados, pero cuando uno mira otros indicadores, que no sea solamente el de inflación, sino, por ejemplo, el índice Gini, puede observar una peor redistribución de la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más ricos y hay más pobres en la Argentina. Claro. Entonces, si no hay una oposición que logra tal vez capitalizar el descontento social y construir también un propio relato en relación a lo costoso de ese equilibrio fiscal para algunos y lo poco costoso que es para otros en la estructura económica argentina, y es muy probable que si se inyecta un poco de dinero el año que viene en las paritarias, llegue bastante cómodo a las elecciones del 2025. Es decir, todo está en la cancha de la oposición. ¿Y qué va a pasar con el peronismo, Aimé? ¿Qué va a pasar con Cristina? ¿Qué rol va a cumplir? ¿Va a ser candidata? ¿Irá el peronismo en unidad tras esa foto en la que se juntaron Cristina, Kicillof, Massa, Máximo? ¿Qué opinión tenés? ¿Se fortalecerá? ¿Les costará? ¿Perderán brutalmente las elecciones? Yo creo que justamente el haber apurado las internas del justicialismo este año y de una manera tan feroz, ¿no?, porque me parece que quedaron heridos en el camino, fue una buena estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, porque me parece que es propia de la estructura del peronismo decir, bueno, primero nos organizamos nosotros y después disputamos para afuera. Entonces ya esta foto está augurando que va a haber un armado del peronismo unificado y que
por lo menos Cristina Fernández de Kirchner va a estar conduciendo ese armado del peronismo. No podría asegurar que fuera a ser candidata, ¿no? Porque además en el medio están las causas judiciales. Exacto. Pero sí puedo llegar a decir que va a ser una de las que esté organizando la estructura de las candidaturas del peronismo de cara al año que viene. Y en el peronismo hay una cuestión que es muy clara siempre, que uno ve la historia y creo que es parte del ADN peronista, que pueden estar disputándose las internas, pero después se organizan en términos de columna frente a quien conduce. Entonces es muy probable que el peronismo llegue unificado el año que viene, y vamos a ver, ¿no? Si Cristina Fernández de Kirchner está, por ejemplo, en una lista en provincia de Buenos Aires liderando, qué lugar va a tener Sergio Massa. Claro. Por supuesto, se está discutiendo muy a puertas cerradas, ¿no? Del justicialismo. Sí. Y en ese contexto que vos estás explicando, digamos, ¿apostará Cristina a retener por lo menos la provincia de Buenos Aires? Totalmente, sí. Yo creo que, es más, provincia de Buenos Aires tiene que ser la clave del armado del peronismo, así como me parece que las provincias del norte. Hay ciertas provincias que van a ser refractarias obligatoriamente, estamos hablando de Mendoza, Córdoba y parte de Santa Fe, y para hacer el contrapeso tiene que hacerse una muy buena elección en provincia de Buenos Aires y tratar de llegar equilibradamente a las provincias del norte. Me parece que esa va a ser la apuesta del peronismo, sí, claramente. Vamos, en estos términos eleccionarios que venimos analizando, vamos a la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar con Milei en Córdoba, que obtuvo más del 70% de los votos en el balotaje? Ahora, ¿qué va a pasar, según tu análisis, con él en la provincia de Córdoba? ¿Qué va a pasar con el peronismo de Schiaretti y Yarlora? ¿Qué va a pasar con Juez? ¿Juez presentará lista o apoyará directamente le dirá a su gente, apoyemos a Milei? Y de Loredo, que se le vence el mandato ahora, irá por la reelección, pero ¿cómo irá por la reelección? Porque acá vino Bornoroni a Río Cuarto, el jefe del bloque de diputados, Gabriel Bornoroni, y nos dijo que la lista que va a armar Milei en Córdoba va a ser antipolítica, sin políticos de la casta y una lista pura. ¿Cómo te imaginas ese escenario? Sí, en el caso de Loredo, voy de atrás para adelante, se está despegando de la figura de José Luis Juez. De hecho, ha dicho que luego de la última elección ya pasó el tiempo de Juez. Ahí vamos a tener que ver cómo se desarrolla la interna. Cierto es que Juez tiene un capital propio, ¿no? Es decir, la última elección, que casi por 1,5 puntos que se lleva la victoria provincial, fue el armado de Juez. Entonces, me parece que no va a ser descartable, además de que Javier Milei y José Luis Juez tienen un vínculo directo. Ellos tienen una relación bastante cercana. Y en el caso de Rodrigo de Loredo, por supuesto que responde al armado del PRO, no obstante, se le llama hoy los radicales con peluca, ¿no? Son esos radicales que estaban con el PRO, digamos, estaban en el Armado Nacional y sin embargo han sido mucho más cercanos en el último tiempo en su discurso a la Libertad Avanza, que es lo que yo creo que ven los dirigentes en general, y me atrevo a decir que va a ser lo que suceda, que la provincia de Córdoba le va a dar un buen caudal de votos al gobierno de Javier Milei. Tiene que ver con aspectos sociológicos muy complejos. En poco tiempo, tiene que ver con la construcción de identidades en esta provincia, los perfiles económicos que existen. Entonces yo creo que, visto eso y visto además la historia de la provincia de Córdoba, cuando vos ves, por ejemplo, la victoria de Néstor Kirchner en el 2003, esta había sido una de las provincias que menos votos les dio. Entonces, digamos que hay una constante en la historia. Creo que le había dado 10 puntos con toda la furia, y pensando que había provincias que lo habían hecho ganar por el 70%. Entonces, Córdoba tiene una historia muy refractaria al peronismo y ni que digo muy refractaria al kirchnerismo. Yo creo que se va a sostener el caudal de votos orientado a la Libertad Avanza, y me parece que además con una problemática que ha tenido el gobierno provincial es que se ha visto desdibujado. En esta complejidad de la amplia avenida del medio, de tener que cuestionar algunas medidas que fueron costosas para la gestión provincial, pero a la vez también tratando de seguir criticando el kirchnerismo, y en esa hiperpolarización que hay en el escenario argentino, le ha costado mucho a la figura de Martín Yarlora posicionarse, ¿no? De hecho, bastante incómodo y en el último tiempo muy desaparecido de las declaraciones nacionales. Claro. Muy bien, Aimé, muchas gracias por tu análisis y te deseamos una feliz Navidad. No, por favor, feliz Navidad a ustedes y esperemos también que, bueno, termine bien el año, ¿no? Para la mayoría de los argentinos, yo Ojalá. creo que es mi deseo. Y se termina bien cuando hay mejor redistribución de la riqueza. Así es. Bueno, muchas gracias, Aimé. Aimé Aminahuel, politóloga, haciéndonos un análisis del 2024 que se va y del 2025 que viene, ¿no? Todo un escenario complejo con las posibilidades, las chances, los políticos mirando las elecciones,